Muy buen día, soy el doctor David Garita. Recuerda que tu salud está en tus manos. La intención de estos videos es de informarte de los diferentes padecimientos, síntomas, soluciones y tratamientos que existen en la actualidad. Si me estás viendo desde Facebook o cualquier otra red social, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, activa la campanita para que te esté recordando de mis 2 videos que subo por semana. Aquí en comentarios, deja tus preguntas utilizando el hashtag Pregunta Dr. David Garita y estaré respondiendo en un video. En pantalla aparecen mis redes sociales. Recuerda darnos like y compartir nuestros videos. Ahora sí, empezamos. ¿Qué tal? Muy buen día, y el día de hoy vamos a hablar ¿qué puede estar faltando para resolver mi problema de hombro, codo y muñeca? Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es lo siguiente. Los típicos problemas del hombro es como las lesiones del manguito rotador, el hombro congelado o las rupturas de ciertos tendones. Cuando estamos hablando del codo, pues lo más típico es desde la bursitis hasta lo que es el codo de tenista o el codo de golfista, que son los nombres de la epicondilitis lateral o la epicondilitis media. Y cuando estamos hablando de la muñeca, pues es principalmente lo que es el síndrome del túnel carpiano. Una de las primeras cosas que tenemos que tomar en cuenta es lo siguiente, y voy a empezar por el túnel del carpio. El túnel del carpio se compone de unos huesitos que se llaman los carpios y están suspendidos por lo que es una especie de ligamento que le da toda la vuelta, a alguna especie semejante a lo que son las muñequeras. Y la función de este ligamento es conservar el túnel para que pasen por el mero centro lo que son todos los tendones, arterias, nervios que van a coordinar y controlar lo que es tu mano y a mantenerla íntegra. Existe que estos músculos que coordinan y controlan lo que es tu mano están en lo que se le conoce con el nombre del antebrazo. Y están lo que son los flexores, que hacen lo que es la flexión, y están los extensores. Y existe una proporción de fuerza, lo que se dice 5:4. O sea, los flexores son más fuertes que los extensores. Y si se ponen a pensar, pues sí, es muy común que hagamos con mucha frecuencia lo que es movimientos de flexión. De hecho, típicamente la sintomatología del túnel del carpio muy frecuentemente se presenta por la noche. En mujeres embarazadas es otra de las típicas incidencias más elevadas. Algunos sitios de la web van a decir que en cierta edad, van a decir que factores genéticos, y van a hablar también de movimientos repetitivos, ¿ok? Sin embargo, hay que tomar en cuenta que no estamos hechos tan vulnerables para no poder soportar esos movimientos repetitivos. Hay que tomar en cuenta que cuando el hombre llegó a la Tierra no tenía todas las comodidades que hoy por hoy tenemos, ¿ok? No tenía coche, no tenía herramientas, no tenía camas hechas en quién sabe qué lugar y con memorias para los colchones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a lo que quiero darles a entender es que teníamos todo lo básico y nos valíamos de nosotros mismos para hacer todas las actividades, y era trabajo forzoso constantemente. Hablando de ese aspecto, bueno, pues dominan lo que son las actividades con la flexión y nos hemos olvidado un poco de lo que son los extensores. Entonces, esa proporción, en vez de ser 5:4, se puede volver aún mayor la diferencia, y entonces eso va a generar lo que es una sobreirritación sobre ese ligamento del túnel carpiano, que les decía que se parece a lo que es una muñequera. Entonces eso va a generar una irritación, y al estar existiendo la irritación, por consiguiente tiene que existir lo que es inflamación, porque el tejido, siempre que existe algún tejido dañado, para repararse a sí mismo está lo que es la inflamación, y es una forma en que el cuerpo demanda lo que es nutrientes y células necesarias para reparar ese tejido. Eso por consecuencia nos trae un dolor, y ese dolor no se presenta nomás porque sí, sino tiene una razón de ser, y es para proteger a la región, para darte a entender a ti que si continúas con ese tipo de actividad no vas a empeorar. Y todo esto se reúne a que son síntomas, son solamente síntomas. Entonces, cuando estamos hablando de síntomas, no significa que tienes que atacar el síntoma. O sea, cuando existe un dolor, algún adormecimiento, algún hormigueo, o alguna inflamación en sí,
tú tienes que tratar de preguntarte, bueno, ¿qué puede estar pasando hacia atrás? Una de las cosas que tenemos que hacer anatómicamente pensando es, bueno, todo lo que sucede en mi mano viene coordinado y controlado hacia atrás. Entonces, es lo que se dice que tiene que estar existiendo lo que es un double crush injury, o sea, una lesión de dos aspectos. La local en la muñeca, más tiene que estar a una más importante, más presente a nivel cervical. Porque tenemos que recordar que anatómicamente hablando, los nervios que coordinan a todo nuestro brazo se originan del cuello. Entonces, si algunos especialistas solamente se enfocan en lo que es el área del dolor, sin tomar en cuenta todos los otros aspectos. Entonces, tenemos que tomar en cuenta e irnos para atrás. Hay que atender también lo que son los aspectos vasculares, o sea, ¿qué es lo que significa? Los aspectos vasculares es el torrente sanguíneo por el cual hace llegar todo lo necesario a la región. Pero ¿y si está existiendo algún compromiso a ese torrente sanguíneo o está existiendo aparte alguna alteración biomecánica? ¿No piensan ustedes que pueda estar contribuyendo a la sintomatología que ustedes están presentando? Entonces, hablando del túnel del carpio, es bastante común que cuando se operan uno, después al tiempo tienen que operarse el otro, y esa es una de las razones por las cuales no son exitosas esos tipos de procedimientos, porque no están atendiendo a la raíz causa del problema. ¿Por qué? Porque el problema sigue estando en otro lugar, entonces el cuerpo va a tender a manifestarte otro tipo de sintomatología, ¿ok? Entonces no es que se contagió de un lado hacia el otro, y tampoco es que comencé a hacer mayormente actividades con el otro lado, porque estás hablando de que si es la guitarra, que si es el machete, que si es el mouse de la computadora, o si estás hablando de lo que cualquier actividad, casi siempre vas a tener un lado dominante, y ese es el lado que principalmente te genera el problema, porque hay que recordar que a mayor demanda, mayor necesidad. Ahora, vamos a pasarnos al codo. Cuando estamos hablando del codo, habíamos mencionado lo que es la bursitis, ahí la epicondilitis lateral o la epicondilitis media. Cuando estás hablando de la bursitis, ¿qué es la bursa? La bursa es como una especie de bolsita, ¿ok? En donde adentro se contiene lo que es líquido sinovial o fluido de la bursa, es lo mismo. La función de la bursa es impedir la fricción entre huesos o entre tendón y hueso, ¿ok? Entonces, es muy típico que a veces se les hace como una tipo bolita aquí. Y entonces, ahí lo que tienes que pensar es lo siguiente. ¿Qué es lo que está significando? Constantemente nuestro cuerpo se está autorregulando y autorrenovando. Entonces ese drenaje tiene que estar existiendo. O sea, el fluido sí está llegando y lo estamos viendo porque está la bolita inflamada, pero no se está drenando. Entonces, ¿qué es lo que puede estar pasando? Bueno, pues puede estar existiendo lo que es un bloqueo del drenaje. Y lo primero que tenemos que pensar es lo siguiente. ¿Cómo es que esa bursa se llenó? Entonces lo hace a través de lo que es una ultrafiltración de tu sangre. Entonces eso nos lleva por consiguiente a pensar que es muy probablemente la sangre se encuentra tóxica. Y cuando estamos hablando de sangre tóxica tenemos que tomar en cuenta lo que es nuestra alimentación. Entonces en nuestra alimentación está existiendo alguna variante que está afectando, contribuyendo a lo que es ese problema. Aparte, otra de las cosas, todas las articulaciones, hablando de tendones, hablando de ligamentos, hablando de cartílago, menisco o disco o bursas, se nutren en base a una actividad que hacen por sí mismas. Y me gusta utilizar la siguiente analogía. Piensen en una puerta que está bien balanceada, bien nivelada y bien lubricada. Cada vez que tú la abres y tú la cierras, no hay fricción. Al no haber fricción, pues no hay irritación. Al no haber irritación, no hay inflamación, hablando de lo que es el codo. Ahora, cuando estamos hablando del codo del tenista o del golfista, que hay veces que lo presentan personas que ni siquiera practican esos deportes, lo que tenemos que pensar es, bueno, esos tendones, ¿qué actividad, no más bien qué no actividad, qué ha existido en mi pasado que pudo haber contribuido a que esto se esté presentando? Porque, repito, tenemos que tomar en cuenta los aspectos neurológicos que coordinan a esa región, los aspectos vasculares que nutren y abastecen a esa región y los aspectos biomecánicos. Y les voy a dar un clásico ejemplo. Vamos a pensar que yo estoy así de perfil y que mi cuello está hacia el frente. O sea, ¿ustedes creen que en automático todo va a estar autorregularizado? O sea, se va a adaptar.
Ese es un proceso de adaptación, ¿ok? Pero es un proceso de adaptación en base a lo que está presentando. Entonces, si tenemos ese tipo de postura, acarreo de cabeza hacia el frente, es porque tenemos que tomar en cuenta lo que es la parte torácica. Muy probablemente lo que está existiendo es algún compromiso que va hacia ciertos órganos vitales, y en este caso es el corazón, porque en las dorsales altas es donde salen los nervios que coordinan y controlan lo que es la función del corazón, y estamos hablando de los latidos, y sabemos que el corazón es la bomba por la cual hace llegar a todos esos nutrientes. Entonces es sumamente vital que esa parte de esos nervios no afecten al corazón. ¿Por qué? Porque si no late el corazón y no hace llegar la sangre hacia cada rincón de tu cuerpo, te va a traer consecuencias más inaceptables. Entonces tu cerebro constantemente tiene que elegir qué hago. Y eso nos lleva a tomar en cuenta lo que es la biomecánica. Pero tienes que tomar en cuenta que si tú estás con esa postura que recientemente presenté, pues esa parte de tu columna se sostiene sobre la parte baja. Entonces, por eso es que necesitas ver todo el panorama completo. También tienes que tomar en cuenta qué está sucediendo del lado derecho a diferencia del lado izquierdo. Entonces, tienes que atenderlo, repito, aspectos neurológicos, o sea, cómo están los nervios que están saliendo hacia esa región, cómo se encuentra la biomecánica de esa región y cómo se encuentra la vascularidad. Ahora, es importante mencionar aquí que el 90% de las fibras neuronales que salen de columna no perciben al dolor. Se dice no tienen receptores, no tienen nociceptores. O sea, que son las fibras que manifiestan el dolor. Eso contesta para la pregunta de muchas personas que dicen, oye, pero es que yo no traigo ningún dolor en columna, sin embargo estoy manifestando problemas en codo, en muñeca o en hombro. Eso me lleva a lo que es el hombro. Y la lesión más típica del hombro, como lo mencioné antes, es el manguito rotador famoso o la ruptura de tendones principalmente o parcial de lo que es el supraespinoso. Bueno, sucede que el hombro es la única articulación de nuestro cuerpo que tiene un giro de 360 grados, ¿ok? Y sucede que el húmero, que es la parte superior de nuestro brazo, tiene como una especie de cabecita que se une a lo que es la fosa glenoidea de lo que es la parte del hombro, lo que viene siendo la paleta, vamos a decir. Tiene una parte en donde se une. Esa cubierta de la fosa glenoidea tiene lo que es un cartílago que se le llama, vamos a decir, el labrum, ¿ok? Y es como una especie de anillo cartilaginoso. Existen 18 músculos que mantienen a esa articulación estable y fuerte. Y la fuerza es hacia arriba constantemente. Entonces sucede que cuando existe alguna lesión, al contrario de lo que mucha gente piensa, que se va la articulación hacia abajo, no, tiende a subir el hombro. Y sucede que esta acción que yo hago, los primeros 15 grados, la domina lo que es el grado del supraespinoso. El resto del movimiento entra en función lo que es el deltoide. Entonces es muy típico que a veces llegan pacientes y dicen, ¿sabes qué? Yo tengo un dolor que este movimiento me duele, pero ya después de aquí que hago esto, ya no me duele. Eso me da un indicador de que está existiendo algún tipo de lesión en lo que es el tendón del supraespinoso. Otra de las pruebas que puedes hacer es pones el brazo junto a tu cuerpo y haces cierta resistencia. Si en ese momento el paciente grita, ese te da un indicador de que puede estar existiendo alguna lesión hacia lo que es el tendón del supraespinoso. Ahora, si son incapaces de levantar el brazo en lo total, entonces estás hablando de los dos, deltoides y el supraespinoso. Pero eso nos lleva que tenemos que tomar en cuenta, bueno, ¿está existiendo algún compromiso radicular? ¿Puede estar existiendo algún compromiso vascular? ¿O cómo se encuentra la biomecánica? Entonces, toma en cuenta todos esos factores. ¿Por qué? Porque sí, es muy típico encontrarte con que se presenta el paciente con una lesión del hombro, que te dicen, ¿sabes qué? Este me lo operé, pero tenía un desgaste y este desgaste me lo operé hace tanto tiempo y desde entonces quedé muy bien, pero ahora sin razón aparente también estoy empezando con un problema hacia el otro hombro. Ese es el primer indicador que te dice que lo que te hicieron anteriormente no fue atender la raíz causal del problema y hoy por hoy lo estás manifestando del otro lado. Recuerda que todas las articulaciones se dice que son casi avasculares, o sea, o existe muy poco torrente sanguíneo o es nulo. Entonces, pero eso no significa que sean acelulares, o sea, sí hay células y esas células tienen necesidades nutricionales y requieren reemplazarse cada cierto tiempo. Entonces aquí es importante
¿ok? Atender lo que es la biomecánica, porque en base al movimiento adecuado es que el cojinete que tienes en medio va a ser capaz de absorber y utilizar o transformar a partir de la sangre y convertirlo en líquido sinovial. Existen muchos alimentos que pueden apoyar a lo que es el aspecto nutricional, pero para reducirlo en una sola cosa es lo siguiente: todo aquello que sea elaborado por la mano del hombre, trata de evitarlo. Apégate a lo que nos da la madre naturaleza y ahí estarás atinándole a todo. Ahora, hay ciertos alimentos que contribuyen a lo que es la especificidad en sangre y sabemos que eso viene a partir, por ejemplo, de los azúcares o las aceites poliinsaturadas se llaman. Los azúcares no solamente se presentan en dulces, hay que recordar que también se presentan en todos los granos. También otra es los aceites poliinsaturados. Estos vienen por lo general de aceites vegetales, como es el de soya, el de maíz, el de algodón, el oleico. Esos son los más típicos que se usan y esos son altamente nocivos porque aumentan lo que es la especificidad de la sangre. Entonces eso impide la ultrafiltración necesaria para que la articulación se nutra. También hay ciertos alimentos que tienden a ser proinflamatorios, se les dice, como son, por ejemplo, los granos, las lectinas, o por ejemplo lo que son los vegetales de sombra, como es el tomate, la cebolla, la berenjena, los chiles. Todos esos productos, y hablando de las leguminosas, tienen ciertos productos que se llaman lectinas que van a agravar tus articulaciones. Entonces es muy típico que si tú los comienzas a soltar, comienzas a percibir una mejoría en tu sintomatología. Repito, eso no es atender la raíz causa, pero tienes que irte hacia atrás y contemplar los tres aspectos: físico, químico, emocional. Pero cuando estás hablando de la articulación, el aspecto neurológico, el aspecto vascular y el aspecto biomecánico. Muchísimas gracias por su atención y aquí me despido, pero antes recordándoles que nos den like, se suscriban a nuestro canal, activen la campanita y compartan los videos. Muchas gracias por su atención.